Existen muchos mitos sobre bandas que vendieron su alma al diablo para conseguir la fama y otras lo han dicho abiertamente. Pero el mito de una de las bandas más emblemáticas sigue resonando al paso de los años, creciendo tras el silencio de sus integrantes y las tragedias que los envolvió y finalizó solo al desintegrarse. Esta es la reseña del póster de la banda Led Zeppelin. Hablar de Led Zeppelin es hablar de la banda que redefinió el rock duro y pavimentó el camino hacia el heavy metal, pero también es evocar una leyenda envuelta en excesos, tragedias y un mito tan persistente como fascinante, el supuesto pacto de Jimmy Page con el diablo para alcanzar la gloria. Aunque nunca se probó nada, el rumor creció alimentado por la propia obsesión del guitarrista con el ocultismo de Aleister Crowley, las tragedias personales que marcaron la historia del grupo y los incontables excesos de la vida en la carretera. Lo cierto es que Zeppelin fue tanto música innovadora como espectáculo de misterio. Tras la desintegración de la banda The Yardbirds, Jimmy Page decidió armar una banda con miras de alcanzar el éxito, pues se negaba a dejar los escenarios y pretendía ser reconocido a nivel mundial. Fue en 1968 cuando por recomendación escuchó una banda en donde el vocalista lo cautivó por su potente voz y tras ser invitado, Robert Plant se unió al proyecto de Page, pero la ausencia de un baterista detenía el debut hasta que un amigo de Plant se sumó. John Bonham se sentó detrás de la banda y el mito surgió. Al paso de los años, muchos señalan el extraño inicio de Led Zeppelin, pues en un año, la compañía Atlantic Records les había extendido un contrato sin siquiera escucharlos y en menos de una semana se lanzó el disco debut. El primer disco apareció como un terremoto. Good times, bad times, dazed and confused, communication breakdown. Mostraban la crudeza del blues llevado al límite. La guitarra de Page parecía tener una electricidad distinta, casi demoníaca, pero la crítica en ese momento los tachó de oportunistas. Fue entonces cuando empezó a circular el primer mito. ¿Cómo es posible que un cuarteto recién formado sonara con tanta madurez y poder? Algunos decían que Jimmy Page había hecho un pacto, algo que pronto se alimentaría de hechos posteriores. En un principio, su disco debut no fue del todo aceptado en Reino Unido, por lo que la disquera decidió invertir una fuerte suma de dinero para que realizaran su primera gira en Estados Unidos, algo que sonaba extraño en esa época, pues era común que una disquera rescindiera de un contrato al tener pocas ventas de un disco y por lo general ven a Estados Unidos como el último lugar en donde acuden cuando el éxito está presente. Esa gira fue fundamental, pues al poco tiempo el primer disco de Led Zeppelin se convirtió en un éxito. El segundo disco, con himnos como Whole Lotta Love, se grabó entre giras con un Page obsesionado por perfeccionar sonidos de guitarra imposibles. El álbum alcanzó el número 1 en varios países y la crítica ya no pudo ignorarlos, pero también llegaron las primeras polémicas serias. Led Zeppelin fue acusado de plagiar riffs y letras de viejos bluesistas como Willie Dixon. El mito del pacto se reforzaba en donde muchos se preguntaban si se trataba de talento puro o una especie de robo alimentado por fuerzas obscuras. El tercer disco sorprendió con un giro acústico y folclórico con canciones como Gallows Pole o That's the Way. Pero lo más comentado no fue solo el sonido, sino la portada con runas y símbolos crípticos. Jimmy Page comenzó a mostrar abiertamente su fascinación por Crowley, introduciendo símbolos mágicos en el arte del álbum. La conexión con lo oculto ya no era un rumor, era estética oficial. Para muchos, ahí comenzó la asociación directa entre Led Zeppelin y lo satánico. Conocido como el disco sin nombre, el número 4 catapultó a Led Zeppelin a la eternidad gracias a Stairway to Heaven, una canción que muchos señalaron como un verdadero himno maldito. Las acusaciones de mensajes satánicos al reproducirse al revés circularon con fuerza en la década de los 70s y volvieron en los 80s con fundamentalistas cristianos, y Jimmy Page no ayudaba al presentar su símbolo personal soso, el cual fue interpretado como una invocación demoníaca. Aunque él nunca lo explicó del todo, su interés en Crowley y la compra de su mansión en Escocia, que tiene la fama de estar embrujada, fueron pruebas suficientes para alimentar la leyenda del pacto. Aquí Led Zeppelin expandió su paleta sonora con reggae, funk y rock progresivo. The Rain Song y Over the Hills and Far Away mostraban madurez, pero la portada con niños desnudos en un paisaje alienígena desató polémica. En lo interno, las giras eran bacanales de drogas, sexo y violencia. Se hablaba de rituales ocultos en camerinos y de energías obscuras rodeando a la banda. El mito del pacto ya no era rumor callejero. Se escribían artículos en revistas especializadas preguntando si Led Zeppelin estaba embrujado.
En 1975 se lanzó Physical Graffiti, un doble disco que recogía todo el espectro de Led Zeppelin, un rock apoteósico de Kashmir, a la crudeza de The Rover, Este disco fue su consagración definitiva, pero también el principio de la caída. La fama era descomunal, las giras interminables y los excesos ya peligrosos. Page, delgado hasta lo enfermizo por su adicción, se hundía en obsesiones ocultistas. Muchos lo veían como un hombre poseído y la idea del pacto con el diablo parecía encontrar un símbolo en su figura cadavérica en escena, sacando sonidos imposibles de la guitarra, mientras que Robert Plant era hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico. El disco Presence, grabado en 1976, fue en apenas 3 semanas mientras Robert Plant se recuperaba del accidente. Presence es oscuro, denso, dominado por guitarras obsesivas. Achilles' Last Stand. Es un tema monumental, pero el resto suena casi forzado. Para algunos críticos, era el disco de Page luchando con fuerzas invisibles. La portada, con el objeto negro de The Obelisk sin explicación oficial, reforzando aún el aura del misterio. El concierto, filmado en el Madison Square Garden en 1976, fue lanzado en el disco The Song Remains the Same, que mezcló actuaciones con secuencias en las que cada miembro representaba una fantasía personal. La de Page era un ritual oculto en el que aparecía como un mago en un bosque. Lejos de disipar los rumores, terminó por alimentarlos, al señalar a los seguidores que Led Zeppelin ya no era solo música, era una mitología obscura. La versión del supuesto pacto de Jimmy Page con el diablo cobró fuerza tras la muerte del hijo de Robert Plant en 1977, pues muchos consideraron que el Señor de las Tinieblas había empezado a cobrar por el trato. Hubo quienes dijeron que Jimmy Page no estaba dispuesto a entregar su vida y entregó la del hijo de Robert Plant, pero como les digo arriba, son solo mitos que extrañamente Jimmy Page no ha afirmado, pero tampoco ha desmentido. Con la muerte del hijo de Robert Plant y el deterioro físico de Jimmy Page y el baterista John Bonham, Led Zeppelin parecía maldito. El disco Into the Outdoor, en 1979 fue dominado por el teclado de John Paul Jones, ya que Jimmy Page estaba demasiado ausente. Canciones como All My Love mostraban vulnerabilidad, pero la crítica se dividió, pues para algunos era madurez, mientras que para otros decadencia. Los rumores del pacto regresaron. El diablo cobró su precio, decían los más morbosos, señalando las tragedias familiares y las pérdidas de inspiración. Otra tragedia llegó en 1980. El 25 de septiembre, el baterista John Bonham murió ahogado en su propio vómito tras una borrachera. Fue cuando Led Zeppelin decidió disolverse, y para muchos era la prueba definitiva de que la maldición existía, una banda que alcanzó la cima en tiempo récord y había caído por excesos y tragedia. En 1982 se lanzó el álbum Coda, un disco póstumo con el que se cerró su discografía, el cual no tuvo gloria, pero para muchos mantendría el aura de lo maldito. Pasaron décadas hasta que en el año 2007 llegó la reunión en Londres, algo esperado por todos los fanáticos, una gira que no marcó el fin de la banda, pues conforme pasa el tiempo, continúan siendo homenajeados por el legado que dejaron. Tal vez nunca hubo un pacto con el diablo, pero el magnetismo de Jimmy Page, su obsesión al oculto y las tragedias que rodearon a la banda fueron suficientes para que el mito se volviera inseparable en su legado. Led Zeppelin no necesitó pactos para ser gigantes, bastaron con el talento de cada uno de sus integrantes para reinventar el rock. Sin embargo, el mito funcionó, pues Led Zeppelin es inmortal y también es un mito eterno.